Hermenéutica, clase 4, audio 4. Y estamos hablando de la interpretación de las palabras. Ya vimos que se deben interpretar según el idioma original. Hablamos de homologueo y metanoia. En segundo lugar, dijimos que hay que usarla según el sentido usual y ordinario en la cultura, cómo se utilizaban en la cultura. Dimos el ejemplo de la hija de Sión y de los cuernos. También hablamos de, en tercer lugar, que las palabras deben interpretarse según el sentido de la frase, según el contexto de la frase en el que se está usando, y dimos el ejemplo de la fe, cómo la fe en Gálatas significa doctrina, en Hechos significa testimonio, y en Romanos significa una convicción interior. También podríamos ver esto con otras palabras, por ejemplo, la palabra gracia en Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por gracia, sois salvos por medio de la fe. Pero cuando vamos a Hechos 14:3, vemos que se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ella señales y prodigios. La palabra de su gracia se refiere a la predicación del Evangelio, ¿eh? Pero cuando vamos a Tito 2:11, vemos que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y los deseos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es una gracia que nos enseña a vivir, así que es una gracia que tiene que ver con la enseñanza de un cuerpo de doctrina que acompaña a la predicación del Evangelio. Tito 2:11. La gracia, ¿cómo significa algo diferente? Un último ejemplo, podemos verlo en la palabra carne. Por ejemplo, en Romanos 8:3 dice que porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y acá se está refiriendo al cuerpo de Cristo, que Cristo tenía un cuerpo de carne, y él vivió en un cuerpo de carne, y en ese cuerpo de carne condenó al pecado. Lo mismo va a pasar en 1 Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. También lo mismo lo podemos ver en Gálatas 2:20, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces Pablo dice que él vive en la carne. Ahora uno podría encontrarse con Pablo y decirle, Pablo, pero ¿qué pasa? ¿Estás en la carne? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que estás viviendo en la carne? Pero en el contexto se refiere a lo que él vive en carne y hueso, es decir, lo que él vive en su cuerpo físico, porque en Romanos se utiliza de esa manera, en 1 Juan se utiliza de esa manera cuando dice, perdón, sí, en Juan 1:14 ese verbo fue hecho carne. Entonces no se está refiriendo a la carne en el sentido pecaminoso del término, sino simplemente en el sentido físico del cuerpo humano. Pero cuando vamos a Gálatas 3:3, por ejemplo, ahí ya el significado cambia. En Gálatas 3:3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Y cuando vamos a Romanos 8:4, dice, porque los que son de la carne piensan conforme a las cosas de la carne. Dice, nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, cuando vamos acá a Romanos, vemos que carne significa otra cosa, significa el ego caído, la naturaleza caída del hombre, la naturaleza pecaminosa del hombre. No andamos según la carne. Pero Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, pero ¿en qué quedamos, Pablo? ¿Vivís en la carne? O no vivís en la carne. Bueno, sí, lo que vivo en la carne, en mi cuerpo de carne y hueso, eh, vivo la vida de Cristo. Pero no ando conforme a la carne pecaminosa del hombre caído. Así que, según el contexto, la palabra va a tener un distinto significado. Por último y en cuarto lugar, ya dijimos la palabra en el original, ya dijimos el sentido usual idiomático, ya dijimos el sentido de la frase, pero también según el sentido de todo el contexto más grande, mayor, no solo la frase, sino todo el contexto. Es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, es decir, los versículos que preceden o que siguen a continuación de ese texto. Vamos a ver algunos ejemplos de textos que eh, cuando leemos el contexto,
cuando encontramos ejemplos o expresiones que nos aclaran, nos precisan el significado de una palabra que puede ser oscura. Por ejemplo, en Efesios 3:4, Efesios capítulo 3, versículo 4, dice, Pablo va a hablar de un misterio. Cuando nosotros leemos todo el capítulo 3, vamos viendo que Pablo habla de un misterio. Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Cosa misteriosa. ¿Qué será este misterio que Dios le reveló? Leyendo lo cual, versículo 4, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio, hay un misterio de Cristo. ¿Qué será esto? Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa más curiosa! ¡Qué cosa más interesante! Un misterio, algo que fue revelado, algo que fue escondido antes. ¿Qué será esta cosa? Seguimos leyendo. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está la explicación y ahí está la definición del misterio. Que los gentiles también son parte del mismo cuerpo y son copartícipes de las promesas en el Mesías. Así que esta palabra que puede ser oscura, que puede ser misteriosa, simplemente con leer, seguir leyendo, encontramos la aclaración de lo que quiere decir. Apocalipsis, capítulo 1, tenemos un ejemplo muy claro. Dice que Juan se volvió y ve una visión de Jesucristo. Y en esa visión de Jesucristo dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y acá tenemos algo misterioso, ¿no? Está Juan, escucha la voz del Señor, y él se da vuelta para mirarlo y ve 7 candeleros de oro. Y ahí podemos empezar a sacar un montón de conclusiones. ¿Sí? 7 candeleros, los candeleros eran para arrojar luz. Entonces, como eran para arrojar luz, y en el templo había un candelero, y esa luz, esa llama tenía que estar siempre prendida. Entonces ahí podemos empezar a sacar conclusiones, ¿no? Pero si seguimos leyendo, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, sus cabezas y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tenía en su diestra 7 estrellas. Así que primero había 7 candeleros y después había 7 estrellas que las tenía en su diestra. Y también podemos empezar a sacar conclusiones, ¿no? Podemos decir, bueno, a ver, las estrellas son astros que dan luz y los candeleros también dan luz. Pero las estrellas guían a los navegantes en la noche, en el mar. El candelero daba luz en el templo. Entonces, quizás podemos pensar que las estrellas tienen que ver con que en la noche de los tiempos, la iglesia al atravesar por los tiempos oscuros puede guiarse por la luz de las estrellas. Pero si seguimos leyendo, versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pero tanto lío que me hice para interpretar, para tantas elucubraciones, para interpretar lo que eran las estrellas, lo que eran los candeleros, y resulta que cuando llego al versículo 20, me lo dice claramente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que esto es un ejemplo que nos sirve para ver que muchas veces tenemos que leer el contexto, tenemos que leer y prestar atención, observar, no agarrar el texto fuera de contexto,
comenzar a sacar conclusiones, comenzar a aplicarlo, porque justo coincide con lo que estoy viviendo, sino leer el contexto. Muchas veces leyendo el contexto, parece que el texto dice todo lo contrario a lo que nosotros estábamos imaginando que decía, ¿eh? Y a veces se aclara todo tanto, simplemente con prestar atención, con leer, prestar atención, prestar mucha atención a los detalles, a las palabras, al contexto, a lo que viene diciendo. Eh, a veces una palabra oscura es aclarada en el contexto por otra palabra que tiene casi el mismo significado o a veces es opuesta a esa. Por ejemplo, en Colosenses 2.7 dice que arraigados y sobreedificados, Colosenses 2.7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y si leemos desde antes, dice que por lo tanto, de la manera que habéis recibido el Señor, andad en él, arraigados y sobreedificados en él. Fíjense que qué interesante, porque arraigado me habla de una planta y sobreedificado me habla de un edificio. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Así que una planta bien arraigada da fruto y un edificio bien edificado sobre un buen fundamento da fruto. Y el contexto es estar confirmados en la fe. De la misma manera que recibimos al Señor, tenemos que seguir andando en Él. O sea, seguir andando en la vida cristiana de acuerdo a las bases que aprendimos cuando recibimos a Cristo, arraigados y sobreedificados, firmes, confirmados en la fe. Así que la palabra sobreedificado viene a aclarar el significado de arraigado. Son dos palabras que mutuamente apelan a dos figuras. Una es la figura de un edificio, la otra es la figura de una planta. Pero ahí podemos ver claramente cómo entre ambas palabras se enriquecen mutuamente y hacen más preciso el significado. En Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá tenemos una expresión opuesta. Cuando queremos interpretar, ¿qué quiere decir que la paga del pecado es muerte? Ahí podemos sacar muchas conclusiones ahí de muerte. ¿Qué significa? Que uno se muere físicamente, que la muerte es separación, que es una separación de Dios. ¿Qué significa? Bueno, sencillamente tenemos que leer el resto del texto. Lo opuesto, ¿eh? Porque la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que el significado de muerte se aclara cuando vemos que es lo opuesto que está diciendo el texto. A veces una palabra que presenta una idea general y absoluta se tiene que tomar en un sentido restrictivo, según lo determina alguna circunstancia especial del contexto, o bien las declaraciones de la Escritura en aspectos doctrinales. Bueno, y de esto algo estuvimos viendo. Estuvimos diciendo que no siempre lo que encontramos en un texto se puede aplicar a todas las circunstancias, de forma general. Por ejemplo, y vamos a ver un ejemplo pero muy claro, y ya nos estamos pasando del tiempo. Si nosotros leemos Isaías, capítulo 37, vamos a encontrar la invasión de Sennacherib de Jerusalén. Y el rey Ezequías ora a Jehová, y viene Isaías y le habla, y le dice, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib. Y dice, una profecía larga, pero termina diciendo, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era cuerpos de muertos. Así que acá vemos cómo Dios manda a su profeta Isaías y salva a la ciudad de Jerusalén del ataque de los asirios. Un ángel sale y mata a 185.000 y no llegan a tirar ni una flecha. Esto es en Isaías.
Pero cuando vamos a Jeremías, tenemos una situación similar. Tenemos a los babilonios rodeando la ciudad de Jerusalén y Dios manda al profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías dice así: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá. Y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Fíjense qué diferente la situación. Claro, ¿qué pasó con Jeremías? Lo agarraron, dijeron, este es un traidor, este está profetizando a favor de los babilonios. Lo agarraron y lo metieron preso. Pero qué diferente. En la época de Isaías, Dios manda a Isaías a profetizar que ni una flecha iba a tocar la ciudad. Y salió el ángel y mató 185.000 asirios y Dios protegió la ciudad por amor a David su siervo. Pero que llegamos a la época de Jeremías y Jeremías tiene el mensaje opuesto, exactamente opuesto. ¿Querés vivir? Entregate al rey de Babilonia. Si no, la ciudad va a ser puesta a fuego y va a ser destruida. ¿Ven por qué no tenemos que agarrar un texto del Antiguo Testamento y automáticamente aplicarlo a cualquier situación? Porque podríamos sacar conclusiones exactamente opuestas con estos dos textos. ¿Qué pasa si yo en la iglesia un domingo me levanto y leo el texto de Isaías? Nadie te va a tocar, ni una flecha va a tocar tu vida, porque Dios te va a proteger por amor a David. Y alguien con la misma autoridad podría venir y decir que lo que dice Jeremías, todo lo opuesto, todo lo contrario. Rendite, entregate, porque si te resistís, se va a incendiar la ciudad, se va a quemar todo. Entonces, ¿por qué de un texto sí podemos sacar aplicaciones generales para hoy y del otro no? Quizás porque no coincide o porque no se presta para lo que yo en realidad estoy deseando aplicar. Por eso es muy importante que los textos sean leídos en su contexto y que entendamos que algunos textos están limitados a la circunstancia que se vivió en ese momento. No siempre representa una idea general y absoluta, sino que se deben tomar en un sentido restrictivo. No debemos olvidar que muchas veces solamente leyendo el contexto, en ocasiones podemos determinar si el texto, el significado del texto y además si el texto es figurado o si es literal. Bueno, ya se me pasó bastante el tiempo del último audio. Así que la clase que viene vamos a seguir con hermenéutica, nos falta muy poquito. Vamos a hablar de los pasajes paralelos y del propósito, el plan y las limitaciones de cada libro. Les mando un abrazo y espero que esta clase de hoy haya sido de provecho.